Hola, en este video vamos a resolver un problema de potencial eléctrico, específicamente del tema de distribuciones continuas. Este problema es el problema 25 del libro de texto y nos dice lo siguiente. Hay una varilla de longitud L que yace a lo largo del eje de las X, con su extremo izquierdo en el origen. Además, tiene una densidad de carga no uniforme dada por lambda igual alfa por X, donde alfa es una constante positiva. Lo primero que nos piden es cuáles son las unidades de alfa. Entonces, vean que lambda, ¿verdad? La distribución de densidad lineal es igual a alfa por X. Recordemos que cuando la carga está distribuida en una línea, sus unidades son coulombs por metro. Entonces, en este caso, vean que yo puedo despejar el alfa. Puedo decir que alfa es lambda entre X. Y por un sencillo análisis dimensional, podemos decir que las unidades de alfa son coulomb sobre metro, ¿verdad? Las unidades de lambda, entre las unidades de X, que son metros. Es decir, las unidades de alfa son coulombs sobre metro cuadrado. Esa sería la parte A. Ahora, en la parte B se nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto A. Entonces, el punto A está a una distancia del origen y vamos a ver, como regla general, para resolver problemas de distribuciones de carga, los pasos recomendados son los siguientes. Número 1, es recomendable elegir un DQ en una posición arbitraria. ¿Qué significa eso? Es ponerlo en algún lugar que no sea tal vez los extremos o que no sea exactamente el medio, sino que sea un lugar, digamos, aleatorio. El paso número 2 es describir el DQ como lambda de X, sigma de A o rho de V, dependiendo del tipo de distribución. Esta distribución es para líneas, ¿verdad? O densidades lineales de carga. Esta es para densidades superficiales y esta es para densidades volumétricas. Entonces, por eso aquí, como esto es una línea, nosotros usamos este. El paso número 3 va a ser hallar la distancia desde el DQ que nosotros elegimos hasta el punto donde queremos calcular el potencial. A esa distancia le llamamos R. El paso 4 va a ser escribir el dV, que va a ser el potencial que realiza el pequeño diferencial que nosotros elegimos. Lo vamos a escribir como constante eléctrica por dQ entre R. Y el paso número 5 va a ser integrar. Entonces, aplicamos estos pasos en este problema. Número 1, íbamos a elegir un DQ. Y lo vamos a poner en una posición arbitraria. Entonces yo lo puse por acá. Sería este pedacito de aquí. Vean que como aquí está el origen, entonces de acá hasta donde empieza el DQ hay una distancia X. Y el DQ como tal mide dx. Que entonces el DQ, como es una línea, lo vamos a escribir como alfa de X, pero alfa es, lambda de X, ¿verdad? Pero lambda es alfa por X. Entonces esto nos va a quedar así. Ya tenemos entonces nuestro DQ. El tercer paso, ¿verdad? Ya elegimos el DQ, ya escribimos el DQ. El tercer paso es hallar R, ¿verdad? Entonces, ¿qué era R? R es la distancia desde el DQ hasta el punto donde queremos calcular el potencial. Entonces, en este caso, la distancia R es esta. ¿Ok? Es muy importante identificar claramente esa R. Vean que acá, en términos de los parámetros del problema, nosotros podemos decir que R es igual a D más
x. Ok, entonces ese es el paso número 3, identificar claramente R y escribirlo en términos de los parámetros del problema. Paso número 4, cuando ya tenemos dQ y R, es escribir el dV, ¿verdad? El diferencial de potencial que produce ese pequeño dQ en el punto A. Vamos a escribir lo que ya tenemos. Okay, entonces así nos va a quedar el dV. Vean que ya este es el paso 4. Y número 5, integrar. Entonces el potencial total va a ser la integral de dV. Es esto que está acá. Vean que nosotros estamos integrando respecto a dx. Entonces es muy importante ver respecto a qué están integrando. Aquí la x, o digamos, los límites de integración tienen que ir donde hay carga, nada más. Entonces yo aquí integro desde x igual a 0, que es de donde empieza la carga, hasta x igual a L, que es donde termina la carga. ¿Okay? Aquí no tengo que integrar porque aquí no hay carga, ¿verdad? Empieza en x igual 0. Okay, entonces te va de 0 hasta L. Vamos a sacar de la integral lo que es constante, sale KE, sale alfa. Nos queda esto aquí adentro. Y para integrar esto podemos hacer un sencillo cambio de variable, ¿verdad? Podemos definir una variable u como x más d. Vean que x sería entonces u menos d y du sería igual a dx. Vean que d es constante acá, es esta distancia. Ok, entonces voy a sustituir esto acá. Esto nos va a quedar entonces así, va a ser KE por alfa, integral de la x es u menos d por du entre u. Esto va a quedar acá, la integral de u entre u. Ven que se nos cancelan las u's y aquí va a quedar la integral de... Ven que esa d puede salir porque es constante. Entonces voy a sacarla de una vez. Por d de u entre u. Ok, entonces de este lado la integral de du es u. Y de este otro lado la integral de esto que está acá es logaritmo natural de u. Okay, antes de evaluar en los límites voy a cambiar la u por la variable que tenía x, ¿verdad? Entonces u es x más d. Entonces aquí vamos a poner así, KE por alfa, x más d, evaluado desde x igual a 0 hasta x igual a L, menos KE alfa por d, logaritmo natural de x más d, evaluado en x igual a 0 y x igual a L. Vean que acá entonces nos va a quedar L más D menos D. Y la segunda integral nos va a quedar logaritmo natural de L más D entre D, ¿verdad? Estos los puedo agrupar por las propiedades del logaritmo. Ven que aquí sí nos cancelan estas D's y entonces en resumen va a quedar KE por alfa por L menos KE por alfa de logaritmo natural de L más D entre D.
Y esto podríamos agruparlo un poquito, nada más para que quede más bonito, ¿verdad? Quedaría K por alfa, L menos D, logaritmo natural, L más D, entre D. Okay, entonces este es el potencial que produce esa barra con esas características en el punto A. Okay. En el siguiente video vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para hallar el potencial en el punto B.